Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Bienvenidos, estimados oyentes, a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Es una alegría para nosotros volver a reencontrarnos a través de estos medios para continuar estudiando juntos la palabra del Señor. El devocional de hoy lo he titulado Vidas Ordenadas y está basado en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versos 6 al 9. La palabra de Dios dice: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Vidas ordenadas. Vivimos en un mundo donde existen muchos deseos desordenados. ¿Qué cosas son los deseos desordenados? Son aquellos deseos que nos impulsan a una vida de pecado. Hoy se escuchan frases como vive la vida loca o vive la vida y no dejes que la vida te viva. Y quizás muchos de estos deseos pueden ser reconocidos ante la sociedad. Sin embargo, son deseos que te apartan de Dios y te apartan de sus propósitos. Por ejemplo, algunos viven con el deseo de obtener solamente dinero y bienes. Otros viven solamente para el placer de todo lo que su corazón anhela o antoja tener. Sin embargo, todo ello tiene que ver entonces con una vida disipada, con una vida desordenada, que no es agradable a Dios, ni tampoco es de bendición para la persona, ni mucho menos es de bendición para nuestra sociedad. Encontramos en la Biblia diferentes momentos en que Dios exhorta y habla al pueblo de Dios a no vivir en ese desorden. Por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento cuando Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. Y sin embargo, a pesar de que ellos miraron las obras del Señor en el desierto, cuando Dios los estaba introduciendo a una tierra prometida, ellos tomaron la decisión de vivir de forma desordenada. Por eso el salmista diría que el pueblo se entregó a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida, al menos esa generación. Por eso vivir vidas desordenadas nos aparta de la voluntad de Dios y no nos permite estar en el centro de los propósitos de Dios para lo cual Él nos ha salvado y nos ha llamado. Y aquí entonces el apóstol Pablo está dándonos algunos consejos prácticos de cómo vivir vidas ordenadas. Y vamos a ver rápidamente 4 de ellos. En primer lugar, para vivir ordenadamente, primero deja de seguir modelos equivocados. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, nota entonces que el primer consejo es dejar de seguir modelos equivocados. Y no te olvides que todo modelo equivocado surge entonces de la carne, es decir, de la naturaleza humana que no se puede someter a la voluntad de Dios. Por eso también en Colosenses capítulo 3 verso 5 el apóstol Pablo diría: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Notemos que las pasiones desordenadas nos llevan a vidas desordenadas. Y cualquier pasión, cualquier deseo desordenado que vaya contra la voluntad de Dios, que sea un deseo de concupiscencia, un deseo desordenado que no va conforme a la voluntad perfecta de Dios, ni es de edificación, ni tampoco va a bendecir tu vida, a tu familia o a tu sociedad,
En realidad, ese deseo desordenado, esa pasión desordenada, no es la voluntad de Dios. Dios está contra los deseos desordenados y por eso el llamado de Dios para nosotros es hacer morir aquellos deseos terrenales. Y esos deseos terrenales nos llevan a vidas desordenadas. Por eso la Escritura nos dice que cuando miremos a estas personas, cuidado con estar deseando esa vida. Más bien nosotros lo que debemos hacer es seguir las enseñanzas que hemos recibido de la palabra de Dios. Cuando tú recibas la enseñanza del Señor, no le des la espalda al consejo de Dios. Acéptalo, ámalo y ponlo en práctica. Por eso deja de seguir modelos equivocados. Pero en segundo lugar, para vivir ordenadamente, decida imitar el buen ejemplo. Porque mira lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y qué hermoso es ver más bien el buen ejemplo de hermanos y hermanas que realmente han tomado la firme decisión de vivir siempre en la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de seguir el consejo de Dios para poder cumplir con este propósito, el propósito de vivir conforme a la voluntad de Dios y ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y yo doy gracias a Dios porque puedo ver a hermanos y hermanas consagrados a Dios, que realmente son dignos de imitar. Cuando tú tengas al alcance el ejemplo de un hermano o hermana que es digno de imitar, sigue su ejemplo. Hay hermanos dignos de imitar en el esfuerzo, en el trabajo, en la piedad, en la oración, en el estudio de la palabra, en la proactividad, en la misericordia. Mira, tantos ejemplos que podemos encontrar de hermanos y hermanas que han decidido vivir vidas consagradas al Señor. Por eso decide imitar el buen ejemplo. Pablo era un hombre consagrado a Dios y él entonces habla de que ha sido un ejemplo para la iglesia de Tesalónica, a fin de que ellos también puedan imitar, porque finalmente todo hijo, toda hija de Dios que vive ordenadamente imita a Cristo, porque Cristo vivió una vida ordenada, una vida conforme a la voluntad de su Padre. Y ese también debe ser nuestra vocación. Para vivir ordenadamente deja de seguir modelos equivocados, decida imitar el buen ejemplo, pero en tercer lugar, dedícate a trabajar responsablemente. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8 dice la Biblia: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Comer el pan de balde, ¿no? Significa entonces comer, pero no trabajar, no aprender a trabajar para poder comer. Mira, es importante que si tú tienes un hijo o una hija, enséñale a trabajar. Desde pequeños los niños pueden aprender a asumir responsabilidades dentro de la casa. Y dice la Escritura que debe ser enseñado este principio del trabajo, de tal manera que no seamos gravosos a ninguna persona. Cuando somos carga a nuestra propia familia, eso es triste. Creo que es importante este consejo, que aprendamos nosotros a vivir vidas ordenadas, siendo proactivos y dedicándonos a trabajar responsablemente a fin de dar ejemplo, de no ser gravosos a nadie y de poder trabajar siempre para la gloria de Dios y para bendición también de nuestra propia vida y familia. Para vivir ordenadamente, entonces, deja de seguir modelos equivocados, decida imitar el buen ejemplo, dedícate a trabajar responsablemente y finalmente dé un digno ejemplo a imitar. Versículo 9 de 2 de Tesalonicenses 3 dice: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces, nota aquí el apóstol Pablo está remarcando la importancia, no de estar reclamando derechos, sino más bien de estar pensando en cómo poder ser de ejemplo a otros. Nosotros dijimos que debemos imitar los buenos ejemplos, pero también nosotros debemos ahora dar buenos ejemplos. Y esa es la voluntad de Dios para ti y para mí, que
seamos ejemplos, de tal manera que podamos también inspirar a otros a poder seguir los pasos de Jesucristo, porque Él ha dejado huellas para que sigamos sus pisadas y vivamos ordenadamente para la gloria de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Vamos a orar en este momento. Gracias, Padre, por Jesucristo, porque Él nos da ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y hoy hemos aprendido a poder también nosotros vivir conforme a tu voluntad, hacer las cosas de acuerdo a tu corazón, para que así demos un buen ejemplo de cómo vivir vidas ordenadas. Señor, líbranos de los deseos desordenados del corazón, sino más bien que podamos siempre buscar tu voluntad y no los deseos de nuestra propia carne, para que así también te glorifiquemos a ti, viviendo vidas ordenadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.